Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás dedicando en este momento. Y si al final de este tipo de contenido, tú crees que llenó alguna de tus expectaciones, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja tus comentarios, pero sobre todo comparte este tipo de material. De esa forma una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar sobre este tipo de contenido. ¿Qué tan frecuentes eran las relaciones sexuales entre las mujeres esclavistas blancas y los esclavos negros? Es el tópico que yo voy a tratar contigo en este momento. No cabe duda que cuando se habla de la esclavitud en América Latina y en el Caribe, hablar de qué tan frecuentes eran las relaciones sexuales entre las mujeres esclavistas blancas y los esclavos negros simplemente es un tópico el cual es considerado como un tabú. Pero, ¿qué tan promiscuas eran las mujeres blancas durante la esclavitud, engañando a sus maridos con los esclavos blancos? ¿Se sintieron realmente atraídas las mujeres blancas por los esclavos negros durante la esclavitud? ¿Las mujeres blancas propietarias de esclavos realmente explotaron sexualmente a los esclavos negros? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este tipo de trabajo, en una serie de videos donde analizaremos este comportamiento de las mujeres blancas esclavistas y el tipo de relación que tuvieron con los esclavos negros, pero también con los esclavos libres. Por eso, en este video en particular, trataremos de responder una de las primeras preguntas. ¿Qué tan frecuentes eran las relaciones sexuales entre esclavistas blancas y los esclavos negros? Para este trabajo nos concentraremos principalmente en intentar encontrar las motivaciones reales detrás de las relaciones interraciales entre un hombre negro y una mujer blanca, las cuales eran legalmente prohibidas y socialmente condenadas por los blancos, quienes estaban en contra del mestizaje racial, la convivencia a los matrimonios mixtos entre diferentes grupos raciales, donde mantener la pureza de la raza blanca era parte de esa mentalidad racista de la época, durante la época de la esclavitud, tanto en América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos del territorio que hoy nosotros conocemos como los Estados Unidos. ¿Puede realmente una mujer blanca enamorarse de un hombre negro con sus mismas condiciones económicas o estatus social durante el sistema esclavista y de segregación racial en los Estados Unidos? Mi respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones, donde la discreción, el secreto y el anonimato era una de las características propias, producto del tabú social, el cual estaban atadas a este tipo de relaciones maritales. Existen otras razones diferentes a la morbilidad social, los estereotipos raciales o gusto personal del por qué algunas mujeres blancas se sentían atraídas por un hombre negro, desafiando la condena social, la pérdida de la reputación y la crítica de los familiares. Para conocer las respuestas a estas preguntas, debemos analizar este tópico tan controvertido, el cual es considerado como un tabú, el cual debemos verlo desde un contexto histórico, conociendo el carácter puritano de la sociedad europea esclavista de la época, donde a la mujer blanca se le exigía la pureza física, pero también la pureza moral. Muchos historiadores son conscientes del pasado esclavista en muchas de las naciones americanas, ya sea por motivos religiosos o tratando de ocultar una realidad que todos conocían o practicaban en la época colonial sobre las relaciones maritales entre los esclavos y los dueños de esclavos. Todos sabemos que hablar de las relaciones íntimas entre un hombre negro y una mujer blanca era un tema sobre el que estaba prohibido escribir o comentar en aquella época, y mucho menos ser la historia principal en cualquier tipo de literatura romántica, dado el carácter de tabú de este tipo de relación entre esclavo y sus dueños. Muchas veces
Estas historias de relaciones interraciales prohibidas se ocultó al público para proteger la reputación de la mujer blanca y más sí, también para proteger una mujer blanca de alta sociedad, quien tenía la posibilidad de tener esclavos, pero también para proteger la vida de los esclavos, quienes podían ser acusados de seducir a una mujer blanca, aun cuando esta mujer blanca estaba locamente enamorada de ese hombre negro. El castigo podía ser la castración genital o pasar varios años en la cárcel. Cuando nosotros observamos el aumento en el número de la población mulata, según los registros de la población de la época colonial, en muchas de esas naciones, todos podemos deducir las razones del aumento de este número, el cual fue el resultado del aumento de la frecuencia de las relaciones entre dueño y esclavos, independientemente de si esta relación era por violación o aceptación o por parte del esclavo. Los esclavistas blancos siempre fueron los principales protagonistas del aumento de la población mulata, pero también fueron responsables del aumento y el predominio de la población mestiza en la historia demográfica de cada una de estas naciones, tanto en América Latina y el Caribe, pero también cuando nosotros hablamos del territorio de los Estados Unidos. Pero cuando hablamos del sistema esclavista en las 13 colonias británicas, que ahora se conocen como los Estados Unidos, la relación marital entre el dueño del esclavo y el esclavo era una práctica que existía ante los ojos del mundo entero, diferente a la relación íntima o sexual entre una mujer blanca y un hombre negro, la cual estaba oculta al público, no importa si era un esclavo o un hombre libre, principalmente en los estados esclavistas del sur, por las razones que mencioné anteriormente. Las prohibiciones de la unión marital, conocida como concubinato entre esclavos y su dueño, era una de las prácticas dogmáticas del catolicismo respecto a las relaciones matrimoniales entre el matrimonio. Era algo que solía existir en papel y más aun cuando las mujeres negras esclavas superaban en proporción a las mujeres blancas, con una ventaja de 9 mujeres negras por una mujer blanca en muchas naciones latinoamericanas, pero también en el territorio norte del continente americano. Pero también cuando hablamos de los estados esclavistas sureños de las colonias británicas. ¿Qué tan frecuente eran las relaciones sexuales entre mujeres blancas esclavistas y esclavos negros? Teniendo en cuenta lo que dije antes, esto te dice a ti que la posibilidad de la unión matrimonial de un hombre negro en su condición de esclavo con una mujer blanca durante la época colonial era algo que era improbable, debido a la baja disponibilidad de mujeres blancas solteras de edad para contraer matrimonio. Tal vez por eso especular es algo que muy pocos historiadores se atreven a escribir sobre este tema, y más cuando históricamente todos conocemos el papel sumiso de la mujer europea en una sociedad patriarcal, donde el hombre era quien tomaba todas las decisiones. Este papel pasivo de las mujeres blancas en la época colonial nos dice las razones por las cuales las mujeres blancas tenían pocas posibilidades de tener algún tipo de relación matrimonial con un hombre negro, lo cual era desaprobada socialmente durante la esclavitud, tomando en consideración la alta posición social que la mujer blanca tenía en comparación con la posición social del hombre negro, ya sea esclavo o cuando estamos hablando de un negro libre, quien era considerado como un individuo de baja posición social. En pocas palabras, el hombre negro, dado su carácter inferior en un sistema de casta o de baja posición en la jerarquía social en las plantaciones del sur de lo que hoy es los Estados Unidos, las relaciones matrimoniales con un hombre blanco, la mujer no estaba socialmente permitida y en algunos estados posteriormente fue legalmente prohibida. Una de las características de la colonia en América Latina y el Caribe y la parte norte del territorio americano, además de la explotación de los recursos naturales en beneficio de las naciones europeas, eran las relaciones maritales o uniones en concubinato entre los blancos, la población indígena y los negros esclavos.
Al principio, los colonizadores solteros tenían relaciones con las mujeres indígenas, lo que resultó en el surgimiento de la población mestiza en muchas de las colonias en América Latina y el Caribe, pero también en menor escala en lo que son las colonias británicas. Posteriormente, con la llegada de la población esclava, la diversidad racial cambió, pero también cambió el carácter de los diferentes tipos de mestizajes raciales que dio lugar al crecimiento de la población mulata, quien reemplazó a la población mestiza en muchas colonias del Caribe, donde producto del mestizaje racial o relaciones sexuales entre colonizadores blancos y el colonizado negro dio como resultado que la población esclava superó a la población blanca. Tipo de matrimonio o relación o concubinato que solo estaba reservado para los hombres blancos, pero no así cuando hablamos de la relación entre una mujer blanca y un hombre negro. Este tipo de relación estaba socialmente condenada. Todos sabemos que el exterminio de la población indígena en muchas regiones de América inició el aprovechamiento de la población esclava negra proveniente de la zona oriental de África, lo que hoy se conoce como Senegal, Nigeria y el Congo, para hacer los duros trabajos en estas colonias. Muchas de ellas, mujeres esclavas, aparte de hacer el duro trabajo que hacían en la cosecha del campo, también fueron objeto de acoso por parte de sus propietarios de las plantaciones, independientemente de las diferencias de estatus social dentro del sistema esclavista. Y la experiencia ha demostrado que las necesidades de los seres humanos superan las diferencias sociales y raciales, especialmente cuando la capacidad de un hombre para tener pareja estaba limitado por el número de mujeres blancas disponibles durante la época colonial, ya sea que hablemos de las colonias españolas, portuguesas, francesas, pero también británicas. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son las razones que impulsaron a los hombres blancos a tener relaciones, concubinato o violación con las mujeres negras? Muchos historiadores usarían los mismos argumentos utilizados por mí al comienzo de este artículo para justificar este comportamiento depredador de los colonizadores contra las mujeres indígenas al principio y luego contra las mujeres negras en su uso como objeto de placer. Una de mis respuestas sería porque podían y tenían el poder para hacerlo, y más cuando tú eres el dueño de esa mujer negra o de esa mujer indígena. ¿Por qué no hubo relaciones matrimoniales entre esclavos negros y mujeres blancas? La respuesta es sencilla. Las mujeres blancas no podían contraer ese tipo de relación matrimonial porque les estaba prohibido, pero tampoco no tenían el poder para hacerlo. Al contrario de lo que ocurría con los hombres blancos cuando mantenían una relación con una mujer negra, la cual estaba prohibido, pero era permitido. La unión de una mujer blanca con un hombre negro, el hombre negro simplemente en muchos de los casos en este tipo de relación, cuando la sociedad se daba cuenta, simplemente la muerte del esclavo por parte de su dueño era el resultado, pero también repudio moral de esta mujer blanca por parte de la sociedad. Si tú estudias la historia de cómo los esclavos fueron tratados en el sistema esclavista en los Estados Unidos y posteriormente con la implementación de las leyes de Jim Crow, las posibilidades de unión matrimonial entre una mujer blanca y un hombre negro estaba prohibido por ley. A pesar de estas prohibiciones legales, existieron relaciones matrimoniales entre una mujer blanca y un hombre negro. ¿Se sintieron realmente atraídas las mujeres blancas por los esclavos negros durante la esclavitud? Mi respuesta es sí. En este momento, cuando miramos atrás, solo podemos especular y más cuando leemos los escritos de mujeres blancas que tuvieron relaciones con hombres negros, ya sea un esclavo o un hombre libre. Claro, tenemos que hacer una diferencia entre una sociedad esclavista y una sociedad post-esclavista. Pero también debemos hacer una diferencia entre el mestizaje racial en las colonias españolas, portuguesas,
francesas y británicas, pues cada una de esas sociedades esclavistas responden a su propia dinámica social. Por eso, este tipo de trabajo debemos verlo dentro del contexto de las colonias británicas en América, las cuales estaban en contra del mestizaje racial, ya sea entre las mujeres blancas y los esclavos negros, pero también entre los hombres blancos y las mujeres indígenas. ¿Con qué frecuencia existieron estas relaciones? Fue algo que hasta ahora nadie lo sabe, porque durante la sociedad colonial, en las colonias británicas, dicha relación marital era considerada como un tabú social, que muy pocas mujeres blancas se atrevieron a romper, contrario a las naciones en la región del Caribe, donde las relaciones maritales o concubinato eran normales, aunque debemos aceptar que eran también criticadas, pero no con la severidad de las colonias británicas, tipo de relación marital, la cual podría costarle la vida al esclavo negro, pero también la reputación de la mujer blanca en sociedades europea, puritana y tradicional, en la forma como esa sociedad veía las relaciones entre un hombre y una mujer, independientemente de si era un hombre blanco o una mujer blanca, o una mujer negra y un hombre negro. Pero no tenga la menor duda, así como los dueños de esclavos abusaron de las mujeres negras, así también las mujeres de alta sociedad durante la esclavitud, algunas de ellas también explotaron sexualmente a los hombres negros. Podemos hablar de la disponibilidad de la mujer negra objetada durante la época colonial y de las razones detrás de este deseo del hombre blanco por las mujeres negras, además de su disponibilidad de algunas cualidades que posee la mujer negra en comparación con la mujer de raza blanca como motivo de esta preferencia. Al hablar sobre la relación entre una mujer blanca y un hombre negro, en muchas naciones americanas esta relación matrimonial todavía en el día de hoy está considerada como un tabú. Así como el hombre blanco deseaba a la mujer negra como objeto de placer, de la misma manera, algunas mujeres blancas de alta sociedad utilizaban al hombre negro como un esclavo para satisfacer sus necesidades sexuales más íntimas. ¿Qué tan promiscuas eran las mujeres blancas durante la esclavitud, engañando a sus maridos con sus esclavos negros? Es un tipo de tópico el cual analizaremos en otro video en el futuro. Por ese lado, damas y caballeros, si te gustó este tipo de tópico, por favor, suscríbete a este canal, deja tus comentarios, dale me gusta y comparte este video como una forma de ayudar a este canal. Por ese lado, realmente muchas gracias por tu tiempo.